Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, agradecer su presencia en la tarde de hoy. Vamos a proceder a tomar la respectiva asistencia y posterior pues vamos a continuar con nuestra agenda siguiendo con la temática que tiene que ver con la asignatura. Cárdenas, Álvarez, Martínez. Ok, muy bien. Bueno, ¿quién me cuenta qué estuvimos viendo la clase anterior? ¿De qué hablamos? ¿Qué contextualizamos? ¿En qué quedamos para recapitular y seguir con nuestro itinerario para el día de hoy? Muy bien. Gracias. Bien, López. Muy bien. Sí, señor, efectivamente, la clase anterior estuvimos viendo o conociendo las diferentes áreas funcionales de una organización, esas áreas básicas, ¿sí?, que tienen las organizaciones. Pueden haber organizaciones mucho más grandes, con unas áreas más definidas, pues de acuerdo a qué, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la conformación, a la actividad comercial de cada empresa o de cada organización. Muy bien. Bueno, entonces teniendo en cuenta que cada organización cuenta con un área logística, un área de producción, un área financiera o administrativa, un área de mercadotecnia y el área de recursos humanos o de talento humano, depende cómo lo defina la organización, que es la que pues nos atañe y vamos a conocer en la en la clase de hoy. Entonces vamos a hablar de esa área de recursos humanos o de talento humano que se encarga de toda la gestión que tiene que ver con sus empleados, sus colaboradores o su cliente interno. Entonces, un área que aplica una serie de procesos o una serie de procedimientos desde que inicia, no solamente el trabajador, sino que desde que inicia ese proceso de consecución, de captación del personal, captación del talento, captación del recurso humano. Muy bien, entonces voy a proceder a compartirles una pequeña presentación para que tengamos un bosquejo general y lo vamos contextualizando, lo vamos debatiendo y vamos analizando punto a punto para irlo definiendo. Perfecto. Ok. Listo. Bueno, entonces, como veníamos hablando, diferentes áreas funcionales son áreas que son transversales, ¿sí?, que tienen una relación directa, actúan como un sistema, todas estas áreas. ¿Para qué? Para que se dé esa gestión, para que se pueda cumplir con ese direccionamiento estratégico, esas metas, esos objetivos. Asimismo, cada área pues aporta desde su misionalidad, desde su función, a que aporta esos objetivos, esas metas institucionales que han sido proyectados por la organización. Bueno, el área organizacional de recursos humanos cuenta con una serie de procesos, como les comenté hace poco, pues unas áreas que lo que hacen es el acompañamiento, el seguimiento, poder darle esa trazabilidad al empleado, al cliente interno, al colaborador, desde que inicia o ingresa a la institución, a la organización o a la empresa. Pero bueno, ¿cómo será ese proceso de ingreso de una persona a una empresa? A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Quién tiene una idea de cómo se puede dar ese proceso de ingreso
de un empleado, de un servidor público o de un colaborador a la empresa. Bien, Jaime, sí, señor. Sí, pues así mismo como ustedes ingresaron para este proceso de formación, pues primero hubo una vacante. Listo. Entonces, lo primero para que se dé el ingreso de un colaborador o de un empleado o un operario o ese cliente interno de la organización es que haya una vacante. Entonces, una vacante que va de acuerdo a un proceso que va ligado a un manual de funciones, un manual de cargos, en donde nos establece la cantidad de trabajadores que se deben tener y de allí, pues en el momento en que se cuente con ese déficit de personal o esa necesidad, entonces lo que se hace es proyectar una vacante que tiene una serie de requisitos porque desde allí inicia el proceso y desde allí es el primer filtro en donde se va a establecer cuál es esa formación, ¿sí? Y esa experiencia. Entonces, estos dos temas son muy importantes, son dos requisitos para el establecimiento de una vacante. Desde allí es que muchas veces se producen esos traumatismos. ¿Por qué? Porque no se establece de una forma ordenada cuál es la experiencia y cuál es la formación que se requiere. Entonces, ese manual de funciones, ese manual de cargo nos establece muy estandarizadamente qué se necesita. Una vez tenemos esa vacante, pues se desarrolla un proceso de reclutamiento. Esa vacante se carga en una plataforma de empleo o a través de un medio de comunicación, una red social. Bueno, de esto se puede encargar el área de comunicaciones de la empresa o el área de incorporación para el caso de nuestra fuerza, de las demás fuerzas y de muchas más instituciones. Una vez ya tenemos esa vacante, ese proceso de reclutamiento y tenemos los candidatos, se hace un proceso de selección. Un proceso de selección en donde se aplican una serie de pruebas de experiencia, pruebas personales, pruebas psicotécnicas, que nos van a permitir pues escoger el perfil o la persona o el candidato que más se nos acomoda, que cumple con el perfil descrito en la vacante. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, señor. Desde allí es que nace el proceso, ¿sí? Y desde allí es que se pueden presentar traumatismos, porque cuando no se realiza una vacante bien hecha, digámoslo así textualmente, ¿sí? O de pronto el proceso de reclutamiento y el proceso de selección no cumple con esos criterios de calidad, no cumple con esos criterios estandarizados, es que muchas veces pues se dice, uy, pero ¿quién contrató a esta persona? ¿Cómo fue que entró? Bueno, entonces desde allí miremos la importancia del proceso de gestión de recursos humanos o de talento humano y cómo es vital para la organización contar con personal idóneo, personal que tenga una formación no solamente profesional, experiencia, sino también que sea una persona íntegra. ¿Por qué? Porque va a ser parte de nuestra institución, va a ser parte de la organización. Entonces allí es muy importante verificar eso. Una vez ya esta persona pues hace parte de la organización, entonces hablamos del proceso de desarrollo. Entonces, poderle brindar a esa persona un proceso de inducción, de reinducción, que conozca la organización, conozca la misión, la visión, los valores corporativos, ¿sí? Que comparta esos valores, lo que van a ir estructurando es ese sentido de pertenencia de la persona con la organización. Allí es muy importante conocer este, este proceso de desarrollo porque allí es donde hacemos ese proceso o ligamos, ¿sí? Ese compromiso de nuestro trabajador a la empresa. Entonces, ya hubo la vacante, recapitulemos, por favor. Ya tenemos un proceso de reclutamiento, un proceso de selección y ahora un proceso de desarrollo. Desarrollo en un contexto de inducción, de reinducción,
así como un proceso de capacitar, ¿sí? De desarrollar, de exponenciar esas habilidades para el trabajador. Muchas, ¿sí? Correcto, sí. Hay empresas que capacitan, que le invierten a su trabajador, a su talento humano. ¿Y qué pasa? Una vez las capacitan, le invierten a través de un plan académico o de estímulos académicos y luego esta persona se va a otra organización. Sí, ahorita hay una serie de mecanismos que se organizan, mecanismos a través de un contexto legal donde pues hacen que ese estímulo pues sea equitativo. Yo doy, pero también debo pertenecer a una institución, uno, dos, tres, bueno, de acuerdo al grado de capacitación. ¿Para qué? Para yo poderle aportarle la productividad, la competitividad de esta organización que invirtió en mí, que invirtió en mi capacitación, que invirtió en mi formación. Viene un proceso de remuneración. Cuando hablamos de remuneración, ¿a qué hablamos? Sí, señor, muy bien. Así como la compañera López lo da a conocer, cuando hablamos de remuneración, pues hablamos del factor platica, el factor financiero, el sueldo, que es por lo que muchas personas pues buscan un trabajo para tener una retribución económica, poder generar un mejoramiento de calidad de vida tanto para el trabajador como para su núcleo familiar. Pero al igual, hoy en día se habla de ese salario emocional. Entonces vemos que las organizaciones, las instituciones, hoy ya tienen un plan de estímulos pues paralelo a la parte financiera. Entonces tenemos unos días administrativos, unas tardes, tenemos una ley María tanto para madres como padres donde permiten que estén durante ese tiempo de nacimiento de sus hijos. Tenemos estímulos para el día de cumpleaños, el día que nos graduamos o tenemos un título, sea técnico, tecnólogo, bueno, universitario, posgrado. Entonces, todo eso hace parte de la remuneración. Ya no hablamos solamente del efectivo, de mi sueldo, de mis primas, de mis prestaciones sociales, no, sino que hay una serie de estímulos que permiten el arraigo de ese trabajador, que sea más competente, que haya un sentido de pertenencia y que permita potencializar esas habilidades en pro de la organización. Un proceso de relaciones laborales, ¿sí? Importante, donde está toda la parte contractual, toda la parte legal, ¿sí? Y unos servicios al personal, pues, que hablábamos, que hacía referencia a todo ese plan de estímulos, plan de beneficios, así mismo como la evaluación de desempeño, muy importante, porque así como nosotros capacitamos, desarrollamos habilidades, hay una remuneración, pues también debemos verificar, identificar cómo ha sido el desempeño de ese trabajador en un determinado tiempo, ¿sí? También cómo medimos ese clima organizacional, ese clima laboral, verificando si los trabajadores, empleados, colaboradores están a gusto. ¿Sí? Recordemos que cuando hay un trabajador a gusto y cuando este cliente interno se va a dirigir o tiene contacto o va a realizar su gestión ante un cliente externo, pues eso es lo que va a demostrar. Entonces, cuando tenemos un empleado, un trabajador que esté, digámoslo textualmente, contento, que esté agradable, que esté agradado con su trabajo, que lo haga con pasión, que lo haga como lo debe hacer, ¿sí? Con unas normas establecidas de servicio al cliente, además que haya calidad, haya calidez, porque estamos ante seres humanos, somos seres humanos y lo que queremos pues es buen trato y que se haga efectivo ese servicio al cliente. Entonces, todos estos mecanismos hacen parte del proceso organizacional de recursos humanos. Como les digo,